Pastor Miguel Alejandro, tengo aquí la mano. Apocalipsis 2:12. Ahí. Vamos a leer hasta el versículo 17. Apocalipsis 2, del 12 al 17. Nos ponemos de pie por un momento, por favor, para que leamos esta palabra. Dice: el mensaje a Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo reciba. Vamos a orar por un momento, que sea Dios el que nos hable, amén. Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana te damos gracias, Jesús, porque tú estás aquí, tu presencia está en este lugar, amado Dios. Estamos seguros, convencidos, Señor, de que tu presencia está en medio nuestro, Padre eterno. Yo te pido, Señor, que seas tú el que nos hable a través de esa palabra santa y maravillosa, Señor. Esa palabra que tiene el poder para transformar, para cambiar vidas, corazones, Dios. Todo aquel que se disponga, Padre amado, oh Dios, tú lo puedes cambiar, porque no hay nada difícil, no hay nada imposible para Dios. Gracias te damos, maravilloso Jesús. Tú estás aquí con nosotros, Señor. Yo te pido que tú nos hables, que seas tú, amado Dios, el que nos hable. Que sea tu palabra, Señor amado, la que nos exhorte, la que nos anime, la que nos redarguye, Señor Jesucristo. Yo te pido, Dios, que cada uno de nosotros en esta mañana pueda experimentar esa presencia tuya, oh Dios, esa presencia maravillosa que está en medio nuestro, porque tú lo prometiste, Jesús. Donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos, Señor, y sabemos de que tú estás aquí, Señor. Tu presencia está en este lugar, estamos convencidos, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pueden sentarse, amados hermanos. Hoy vamos a estudiar lo que es el mensaje a Pérgamo, a la iglesia de Pérgamo. ¿Sí? Hablemos de esta ciudad y recordemos un poquito lo que hemos visto en las clases anteriores. Hemos visto el mensaje que Dios le dio a Éfeso, ¿sí? Que ellos habían perdido el primer amor. También vimos el mensaje a Esmirna, que fue una iglesia perseguida, pero que ellos murieron por causa de Cristo y ellos tuvieron gran recompensa. Pero hoy vamos a ver el mensaje a otra iglesia llamada Pérgamo. Bien, les quiero hablar primeramente acerca de la ciudad, de esta ciudad. Esta ciudad estaba construida sobre una colina, ¿sí? Sobre un monte alto, y allí esta ciudad estaba como a unos 30 kilómetros más o menos del mar Egeo. Era un centro cultural, era un centro religioso, porque había muchos templos en esta ciudad, muchos templos. Estaba el templo dedicado a Esculapio, estaba el templo dedicado a Zeus, Atenea, Apolos, Afrodita, Demeter, Hera, todos, o sea, y también habían templos dedicados a emperadores romanos como Adriano, Augusto César, Severo y Trajano. Bien, todo esto estaba en esta ciudad de Pérgamo. Esta ciudad tenía como un estadio que había sido construido como en la pendiente, ¿sí? Así estaba este estadio, y le cabían más o menos 10.000 personas, ¿sí? Es el estadio más inclinado que hay en el mundo. Bueno, en este momento solamente quedan las ruinas de esta ciudad. Sí, en esta ciudad solamente se puede ir, tal vez, visitar las ruinas. En la parte de abajo de la colina sí está todavía una ciudad que actualmente se llama Bérgamo o Bérgamo. Sí, todavía existe esta ciudad. Bien, entonces también era una ciudad que se reconocía porque tenía
gran biblioteca, ¿sí? Que tenía más de 200,000 libros, ¿sí? Pero los libros de ese tiempo eran, recordemos que eran papiros, ¿sí? Inicialmente los libros se escribían en papiros, los papiros eran salidos de la madera, de la corteza de la madera. Pero Alejandría era una biblioteca egipcia aún más grande, ¿sí? Que los egipcios no quisieron venderle más papiro a Pérgamo, entonces ahí es cuando ellos se reinventan y inventan el pergamino, ¿sí? De ahí el nombre de la ciudad. Y el pergamino es un material de escritura que es hecho a base de pieles, ¿sí? De ovejas, de cabras, bueno. Entonces esto es como lo más importante de esta ciudad, para que entendamos un poquito el contexto para que podamos entender el mensaje aquí. Bien, esta época representa a la iglesia entre los años 315 al 509 después de Cristo, ¿sí? Época donde la iglesia se une al Estado. Pérgamo significa matrimonio mixto, ¿sí? Y esta época coincide con la conversión de Constantino, ¿sí? Constantino fue un emperador romano que él había tenido una visión. Él dice, tuvo una visión y dice que vio la cruz y dice, mediante este signo de esta cruz vencerás. Entonces, ¿él qué dijo? Él dijo, no, como si recordamos la iglesia anterior había sido la de Esmirna, que habían sido perseguidos, habían sido muertos por causa de Cristo, pero no, el evangelio no terminaba. Si el evangelio antes se multiplicaba, cuando mataban a un cristiano, se convertían 10 y no les interesaba morir por causa de Cristo. Entonces el evangelio se aumentaba más. Entonces tal vez, no sabemos realmente de la conversión de Constantino fue auténtica, sí, es probable que no, porque ellos lo que hicieron, nomás él dice, no, ya como no pude destruirlos, entonces vamos a unirnos a ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Constantino? Dijo, ya todos en el imperio van a ser cristianos, ¿sí? O sea, él impuso la nueva religión, ¿sí? Recordemos que antes se adoraba al César, se adoraba a todos ellos, pero él dijo, no, ya todos van a ser cristianos, y todo el mundo se va a bautizar. O sea, la gente de este imperio no sabían ni siquiera qué era el bautismo, no sabían nada de la doctrina de Cristo, pero todos obedecían a lo que el emperador dijera. Entonces, ¿qué pasó? La gente trajeron al paganismo a la iglesia, ¿sí? Ya la iglesia ya no iba a ser más perseguida, ya se podía adorar. Estos templos que habían sido dedicados a otros dioses ya empezaron a cambiar por santos, que San Judas, bueno, ahí es como nace la iglesia católica, ¿sí? Es como la iglesia que antes era pura, santa para Dios, ya entró el mundo en la iglesia. O sea, esa fue una época terrible, algo que en vez de ser algo positivo para el cristianismo, fue algo muy negativo. ¿Por qué? Porque ya no había persecución, ya no había cristianismo, ya esa era la religión oficial del imperio romano, sí, pero fue algo muy negativo. Entonces, Pérgamo significa eso, matrimonio mixto, donde se une la iglesia con el Estado, y ahí nace la iglesia católica. Bien, ahora sí entremos en lo que es el texto. Vamos por favor al versículo 12 y dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Entonces, ¿quién es el que manda el mensaje? El que tiene la espada aguda de 2 filos, ¿sí? ¿Y para quién va dirigido el mensaje? Para el ángel, para el pastor, para toda la iglesia, ¿sí? ¿Y cómo se presenta el Señor? Aquel que tiene una espada larga, una espada que por un lado levanta, anima, exhorta, y por la otra juzga, reprende, exhorta, ¿sí? Y destruye también a todos sus enemigos, ¿sí? Porque eso es lo que hemos visto, los que hemos prestado atención a la lectura, vamos a ver de qué se trata. Bien, y dice así, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Mire, el Señor le dice, yo conozco dónde estás viviendo. El Señor sabe exactamente dónde nosotros estamos ubicados. Sí, tal vez no estemos ubicados donde quisiéramos, decir, no, pero yo quisiera estar en una mejor parte, en un mejor lugar, en una mejor ciudad,
donde tal vez no haya tanta maldad, tanto pecado, donde haya más dinero, a donde, sí, de alguna u otra manera podemos quejarnos tal vez del sitio donde estamos. Pero el Señor no le manda a esa iglesia, váyanse a otra ciudad donde no los persigan, donde no haya tanta idolatría, porque eso era lo que reinaba en Pérgamo, la idolatría. ¿Sí? Entonces, pero el Señor nos está diciendo, yo conozco tu situación, yo conozco dónde estás, yo conozco que tal vez tu familia no es cristiana y tal vez tienes que soportar esas batallas, tal vez te juzgan, porque eso pasa, si aún siendo cristianos, nuestra familia es cristiana, a veces nos juzgan, nos señalan. ¿Cómo será una familia que no es cristiana? Pues con mayor razón va a estar atacando, ¿cierto? Va a ser una piedra de tropiezo, pero no importa, el Señor dice, yo conozco, o sea, el Señor sabe exactamente cuál es nuestro problema, cuál es nuestra necesidad, cuál es nuestra condición, ¿sí? Y le dice, y sé dónde moras, mire, ¿y dónde dice? ¿Dónde está el trono de Satanás? ¿Cómo así? Mucha gente piensa que Satanás está en el infierno quemándose, pero no, Satanás no está en el infierno, Satanás está aquí en la tierra. Dice que él anda buscando alrededor a quien devorar, él anda como un león rugiente, él está, él tampoco está con los hijos de él, no, él está, digámoslo, él lo que busca es al cristiano que ora, al cristiano que busca. Pero no cualquier persona. Miren, nosotros a veces metemos la culpa a Satanás de todo. Sí, es que el diablo me tentó. Pero ustedes creen que el diablo es omnipresente, que él está en todo lugar. No, el diablo no está en todo lugar. El diablo es un ángel, ¿sí? Es un ángel caído, pero los ángeles, o sea, lo que sí podemos saber es que los ángeles se desplazan a velocidades impresionantes, ¿sí? Así rapidito pueden estar en varios lugares. Sí, ellos sí pueden hacer eso, cualquier ángel puede hacer eso. Incluso Lucifer, ¿cierto? El que era Lucifer, que es Satanás. Él puede estar, pero él no puede estar a la vez aquí en Colombia y a la vez puede estar en Estados Unidos. No, se puede desplazar rápidamente, sí, pero él es uno solo y él no es omnipresente. Esa habilidad solamente le pertenece a nuestro Dios, que él sí puede estar a la vez en todo lugar. Sí, entonces Satanás, nosotros decimos, sí, sabes que Satanás ya me vino y me tentó, pero resulta que Satanás no está ahí al lado suyo. No, lo que tal vez sí está, lo que con seguridad está con nosotros, que nos acompaña y que nos acecha en todo momento, son los demonios. Ellos sí nos acechan porque ellos son enviados a la tierra para atormentar, para tentar. Sí, los demonios sí, pero no el diablo precisamente. Sí, el diablo está, digamos, él tiene un trono en la tierra. ¿Dónde está en este momento? No lo sabemos, ¿sí? Pero es un trono móvil, es un trono que se desplaza a diferentes ciudades, a diferentes lugares. Para este tiempo estaba ¿en dónde? En Pérgamo estaba el trono de Satanás. ¿Y por qué podemos decir esto? O sea, no sabemos con seguridad a qué se refiere este trono, pero podemos sí concluir que en esta ciudad de Pérgamo, como les había dicho, habían muchos dioses, muchos templos dedicados a muchos dioses. Sí, Atenea, la ciudad estaba dedicada a Atenea, Apolo, Demeter, Zeus. Había un gran altar a Zeus. Este es uno de los más imponentes que todavía existe. No en Pérgamo, ¿por qué? Porque fue trasladado a Alemania. Sí, el altar de Zeus, un gran altar, fue trasladado así con todo. Está en Berlín en un museo actualmente. Sí, se pueden visitar, pero el museo actualmente está cerrado, no tiene abiertas sus puertas porque lo están reconstruyendo, ¿sí? Pero ahí se adoraba a Zeus, ahí se ofrecía incienso a Zeus todos los días, todo el tiempo. O sea, de esta ciudad se podía ver un gran humo que salía todo el tiempo permanentemente ofreciendo adoración al dios Zeus. Entonces por eso creemos que podía ser por eso. Pero también había otro dios llamado Esculapio. Esculapio o Esclepio era el dios de la medicina, sí, que era representado como una serpiente enrollada en un bastón, que todavía hoy en día se ve en los productos de farmacia, sí, todavía se ve, usted la ve, o sea, todavía existe y es representado por una serpiente. Resulta que en esa ciudad había un templo dedicado a este dios Esculapio. Allí era como un hospital, sí, ahí la gente que de todo el mundo iban personas a recibir sanidad, sí, a recibir sanidad
y bueno, le hacían masajes, le hablaban con voces, usted va a estar bien, usted va a estar sano, lo masajeaban y tal, y si veían que la persona no se sanaba, lo que hacían era que en las noches los ponían a dormir en el suelo y soltaban serpientes, ¿sí? Soltaban serpientes que no eran venenosas, pero que la gente le tenía una gran superstición y pensaban que si la serpiente los tocaba iban a ser sanos, ¿sí? Esa era la creencia de las personas ahí en Pérgamo. Ahí inició sus actividades también el famoso médico Galeno, y de ahí, en honor a él, a todos los médicos se les dice Galeno, ¿sí? Por él. Bien, entonces ahí la sanidad era algo diabólico, ¿sí? Era algo malo, no era como la medicina normal, ¿sí? De que le recetan pues algo que a base de estudios, no, ahí era algo supersticioso, algo diabólico, y la gente que algunos se sanaban, pero los que no se sanaban los metían como por la puerta de atrás, tenía una puerta trasera para que nadie supiera pues que había muerto la persona. Bien, entonces por esta razón, y pues recordemos que la serpiente, la Biblia es símbolo de Satanás, ¿cierto? La Biblia lo llama la serpiente antigua. Entonces, por esa razón también pensamos que por eso ahí Satanás tenía su trono, y por muchas otras razones. También era una ciudad que tenía un gran puente que conectaba a Babilonia, sí, con ellos. Bien, dice, continuamos ahí en el versículo 13, dice, el Señor le dice, yo conozco tus obras y sé dónde moras, donde tiene Satanás su trono. Dice, pero retienes mi nombre. Es algo bueno que el Señor ve en esta iglesia. ¿Qué es? Que retenía el nombre del Señor. O sea, allá se adoraba a César, ¿cierto? Ya tenían que decir, César es el Señor. Y al que no lo dijera, pues ya sabíamos que podía ser muerto. Pero ellos retenían el nombre, o sea, no habían negado el nombre de Cristo. Ellos decían, Jesucristo es el Señor. En medio de tanta idolatría, en medio de tanta maldad, lo bueno que era, retenían el nombre y no habían negado la fe. Sí, o sea, ellos no negaron la fe, dijeron, no, nosotros vamos a seguir con Cristo hasta el final de nuestros días. O sea, ellos en esa parte fueron fieles, y el Señor está destacando estas cosas buenas en ellos. Y dice, aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. De Antipas la Biblia no habla mucho, ¿sí? Es un héroe un poco anónimo, desconocido, que no sabemos mucho de él, pero la historia, digamos que nos dice que probablemente era pastor, fue pastor de la iglesia de Pérgamo, y fue muerto. En aquel entonces existía un castigo llamado el buey, o sea, era un buey de bronce que metían a las personas allí vivas, y las personas allí eran asadas, eran cocinadas, y el humo que salía pues, y salían voces obviamente de quejidos de la persona que estaba ahí. Eso simulaba pues un toro bramando, ¿sí? Entonces la gente se divertía con esas cosas. Entonces Antipas fue un siervo de Dios que no negó la fe, o sea, estuvo dispuesto a morir por causa de Cristo. Y miren que un dato importante también que recuerdo sobre este altar de Zeus es que cuando fue trasladado a Berlín en el año 1930, que abrió sus puertas este museo, allí Hitler ahí hacía sus concentraciones, sus prácticas, y a aquellos soldados que ya sabemos que más adelante fueron perseguidores del pueblo de Israel, y también la Primera Guerra Mundial también se inició allí. Entonces mire que todo eso tiene relación. ¿Por qué? Porque era el altar de Zeus, el trono de Satanás. Bien, dice, ahora sí el versículo 14, o sea, el Señor primeramente le dice lo bueno que hicieron, y era que no habían negado el nombre, que lo habían retenido, no habían negado la fe. Pero dice el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Sí, y ahí viene el reproche, ahí viene lo que el Señor quiere decirle a la iglesia, y que también nos quiere decir a nosotros, ¿sí? Porque no solamente fue para ellos, para su momento, también este mensaje es para la iglesia en general. Y si Dios nos tiene que hablar a través de esa palabra, recibámosla con alegría, porque no es el hombre, es Dios el que está hablando a través de su palabra. Y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Mire, habíamos visto 3 cosas buenas que pasaron allí. No habían negado la fe, habían retenido el nombre, y había un mártir que hasta el último momento murió en Cristo. Esas fueron 3 cosas buenas.
pero el Señor dice, pero tengo unas pocas cosas, o sea, no pequeñas, sino grandes, graves. ¿Qué tal si usted de pronto tiene un médico le va a dar una buena noticia? De pronto tiene 3 noticias buenas, pero mínimas, pero tenga una sola mala, pero grave. Dice, sí, bueno, lo bueno es eso, que está bien de tal cosa, está bien de tal otra, pero la mala y aquella mala es que le quedan 6 meses de vida. O sea, de que esas 3 cositas buenas, ¿de qué le van a servir si al final es grave la situación? ¿Sí? Esta era la iglesia de Pérgamo. Sí, que las cosas que Dios tenía que hablarle eran realmente graves. Y dice así, léalo ahí, dice, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Mire, allí entre el pueblo, entre la iglesia, en la iglesia misma había unas personas que enseñaban la iglesia estaba tolerando lo que estas personas enseñaban. Y vamos a ver quién fue Balaam. Recordemos un poquito quién fue este hombre. Ahí en el Números, esa historia de este hombre está en Números, un profeta. Inicialmente él fue un profeta de Dios, pero más adelante la Biblia lo muestra como un profeta caído. ¿Sí? Y nosotros podemos decir, pero si era de Dios, ¿por qué se desvió? ¿Por qué ahora profetiza cosas que no son? ¿Por qué se desvió el camino? Porque los dones y el llamamiento son irrevocables. Si Dios le da un don de sanidad, usted va a morir con ese don, ¿sí? Así sea que usted se pierda su alma, va a morir con ese don. ¿Por qué? Porque los llamados y los dones son para siempre, van hasta el día de la... Y otra cosa, los dones no son motivo para uno decir ya soy salvo, ¿sí? Yo puedo sanar a muchas personas, ¿sí? Entre comillas yo, ¿cierto? O cualquiera de nosotros puede hacer muchos milagros, puede hablar bonito, pero eso no es una garantía de que la persona es salva, ¿sí? Porque la persona puede desviar su corazón. Bien, entonces veamos quién fue este hombre. Bueno, este hombre Balaam dice, veamos 3 puntos acerca de Balaam. Está el error de Balaam, está el camino de Balaam y está la doctrina de Balaam. El primero es el error de Balaam. Mire, él pensaba que al pueblo de Dios lo podía maldecir, ¿sí? A ver, contemos un poquito sobre la historia. Resulta que un rey moabita le dijo, mira, yo quiero que tú me maldigas a este pueblo, al pueblo de Israel, ¿sí? Como hoy en día que muchos pueblos están maldiciendo a Israel, muchos presidentes, y está maldiciendo a Israel, es el mismo. Muchos dicen, no, es que el Israel de la Biblia no es el mismo Israel de ahora, es el mismo, es un pueblo de Dios, es para siempre, es el mismo pueblo, Dios no cambia, su pueblo tampoco, Dios no ha cambiado, Dios no ha reemplazado el pueblo, es el mismo. Entonces, mire, le dice, mira, maldíceme a Israel, le dice Balac, ¿sí? Y entonces Balaam se hacía el duro, no, pero es que espéreme, yo le pregunto a Dios a ver Dios qué me dice. ¿Y usted qué cree que le respondió Dios? O sea, si alguien viene a decirle, mire, ¿me da permiso para pegarle a su hijo? ¿Usted qué le dice? ¿Usted le da permiso? Sí, sí, pégale, pero para nada, ¿cierto? Entonces así fue, así Balaam, un hombre necio, terco, ¿cómo se le ocurre decir, Señor, ¿será que los puedo maldecir? Y Dios que le decía, pues obviamente no, vas a maldecir a mi pueblo. Y las veces que él intentó ir y maldecir al pueblo, ¿qué hacía? Tenía que bendecirlo, ¿sí? Mire, lo que Dios ha bendecido, nadie lo puede maldecir. Aunque a nosotros nos vengan a maldecir no, mire, lo que Dios bendijo, nadie lo puede maldecir. Así sea un profeta de Dios que quiera venir y maldecirlo, no lo permitamos, amén. Porque al contrario, esa persona que desee maldecirnos, ¿qué va a expresar finalmente? Bendición. Si nos va a tener que bendecir, porque eso pasó con el pueblo de Israel. Él fue un profeta alquilado, ¿sí? Balac lo alquiló por precio, lo alquiló para que maldijera. Y cuando él al principio decía, no, yo no quiero, yo voy a decirle a Dios a ver qué. Y fue varias veces, intentó hacerlo. Y Balac se enojaba, pero ¿cómo así? Pero si te alquilé por precio, te pagué para que maldijeras al pueblo y lo que estás haciendo es bendecirlo. Y Balac se enojaba, se molestaba por esa situación, ¿sí? Hasta que, bueno, llegó el momento en que cuando le ofrecía más plata a Balaam, entonces Balaam, ahí cuando hay platica,
Entonces ahí sí quería decir, bueno, yo vuelvo e intento, o sea, lo intentó como 3 veces más o menos maldecir, pero nunca pudo. Pero mire, ese es el error de Balaam, ¿sí? Creía que el pueblo de Israel se podía maldecir, y eso lo podemos ver en Judas 11, ¿sí? En Judas 11, por favor, alguien que lo busque, por favor me ayude. Judas 11. Judas está antes de Apocalipsis. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la confusión de Coré. Listo, dice por lucro. Entonces primero el error de Balaam. Ahora vamos a ver el camino de Balaam. Segunda de Pedro 2:15 nos habla acerca de la codicia, ¿sí? Segunda de Pedro 2:15. Entonces, primero el error de Balaam, segundo el camino de Balaam es la codicia, o sea, él codició, y eso es lo que hoy en día se ve eso, sí, hoy en día en las iglesias, tristemente, en muchas iglesias se ve. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿2:15? Sí, segunda de Pedro 2:15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Listo. Entonces, mire, ¿qué le pasó a Balaam? Se desvió totalmente. ¿Por qué? Por dinero. ¿Y eso se ve hoy en día? Claro que sí. Hoy en día muchas personas quieren convertir el evangelio en una fuente de ganancia, en una fuente de lucro. Cuando yo estaba estudiando, me acuerdo que un profesor dijo, yo conozco a un pastor de Cali que él tiene mucha gente, no sé quién es, yo no. Él dijo, él tiene mucha gente, pero él no es pastor. Resulta que él vio que era un negocio, que era un buen negocio, abrir un local, y así de esa manera aprendió pues cómo se predica, aprendió, y de esa manera obtiene muchas ganancias. ¿Sí? O sea, él realmente no es pastor, es un infiltrado. Entonces imagínense qué mensajes puede dar una persona que es solo por dinero. O sea, yo lo veo como una profesión, como una fuente de ganancia. O sea, ¿qué palabra puede haber de Dios para el pueblo? Si él mismo es un engañador, es un lobo vestido de oveja. Y así muchos hoy en día, muchos que se dicen ser cristianos, ser pastores, antes de dar una palabra, primero piden la plata, ¿sí? Primero piden plata, y si no, Dios no lo va a bendecir. O sea, si usted no da, Dios no lo bendice, y empiezan a maldecir a la gente, y empiezan a querer que la gente se despoje de las cosas. Si usted no tiene plata, no trajo plata, entonces tiene el anillo, tiene el reloj, tiene otras cositas por ahí, el celular, o sea, deje lo que sea, pero deje algo, ¿sí? Eso no es de Dios, eso es la doctrina de Balaam, que por codicia predican el evangelio, ¿sí? Segundo punto, dice la doctrina de Balaam, y ahí eso es lo que vemos ahí en Apocalipsis. Dice, enseñaba a Balac a poner tropiezo. Entonces mire, como dijo, no, este pueblo, para maldecirlo así con palabras usted no lo va a poder maldecir, pero hay una manera, le dijo Balaam, hay una manera de maldecir al pueblo. Y mire bien cómo es el diablo de astuto. Dice, ¿cuál es una o mejor dicho, la mayor debilidad de los hombres? ¿Cuál es? Mujeres. ¿Sí? ¿Están de acuerdo todos que sí? ¿Cuál es? La plata. Bueno, las mujeres y la plata, ¿cierto? Bueno, las mujeres, o sea, los hombres nos hablan los que no es con ustedes. Las mujeres son la debilidad de muchos hombres, ¿sí? Entonces les digo, mire, si usted va y les muestra mujeres de allá de Moab, ¿sí? O de Madián, esas mujeres lindas, vaya y verá que los hijos de Israel que forniquen con ellas, y que así de esa manera van a adorar a sus dioses. Entonces Dios se va a encender en ira contra Israel y los va a castigar. Y así fue. Esa fue la manera de que hubo mortandad en el pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los israelitas, Dios les había mandado, cuídense, ustedes son pueblo santo. Sí, ustedes son mi pueblo. Pero ¿qué hicieron ellos? Se dejaron convencer. Sí, el rey Balac puso un tropiezo, dijo, bueno, les vamos a mandar mujeres lindas
les vamos a mandar mujeres hermosas. Y sí, así es, se casaron los israelitas con los moabitas, con las madianitas, y empezaron a tener hijos, sí, con ellas. ¿Y qué pasó? Empezaron también a sacrificar a sus dioses falsos, sí, los israelitas. Entonces Dios, eso está en Números capítulo 31, ¿sí? O sea, la historia de Balaam la pueden encontrar en el versículo capítulo 28, 29, 30, ¿sí? De Números. Entonces Dios se encendió en ira contra ellos y hubo gran mortandad en el pueblo de Israel. ¿Pero por qué? Porque permitieron la inmoralidad sexual. Sí, empieza primeramente con lo sexual y luego termina con lo espiritual. Bien, vamos ahí entonces, estamos en el 15. Dice, el 14 dice, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, ¿sí? Entonces, ¿qué era comer cosas sacrificadas a los ídolos? En aquel tiempo se ofrecían banquetes dedicados a ¿quién? A todos esos dioses que ya les he hablado, ¿sí? Y ahí hacían sus festivales, ahí hacían sus parrandas, ¿sí? ¿Y qué pasaba? Ahí, entre la iglesia también se quería meter el mundo. O sea, ahí había gente, habían personas que aceptaban eso, aceptaban la doctrina de Balaam, aceptaban, no, mire, no importa, usted puede seguir asistiendo a la iglesia y usted puede también ir de vez en cuando a esos festivales. Usted de vez en cuando puede ir allá a la rumba, puede ir allá, que no pasa nada. Eso es lo que están diciendo. O sea, dice, les enseñaban, o sea, todo lo que, no más hora y ya. Santifique la comida y cómasela, que Dios no pasa nada, ¿sí? Entonces, esa era la doctrina de Balaam y lo que estaba pasando. O sea, la iglesia de Pérgamo estaba permitiendo que el mundo entrara en la iglesia, que el pecado entrara en la iglesia, la mundanalidad, los carnavales, todo eso estaba dentro de la iglesia ya. Si aunque no habían negado el nombre del Señor, estaban permitiendo la inmoralidad, la fornicación y todo esto. Dice, a cometer fornicación. O sea, la fornicación era algo normal en este pueblo, ¿sí? Y dice, y también, versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. O sea, habían dos grupos en la iglesia, uno los que aceptaban la doctrina de Balaam y otros los que aceptaban la doctrina de los nicolaitas. ¿Y quiénes eran estos individuos? Pues bueno, ellos también enseñaban, o sea, con seguridad no podemos decirle quiénes eran, ¿sí? Nadie lo sabe, con seguridad, pero podemos ver que había un diácono llamado Nicolás, ¿sí? En el libro de Hechos está, que era cristiano, era hijo de Dios, pero llegó un momento que se apartó del camino y empezó al parecer, fundó una secta, ¿sí? De los nicolaitas. Ellos, la palabra Nico es una palabra compuesta de Nico, pueblo, y laitas o laico, ¿sí? Dominio sobre el pueblo, que se refiere pues a dominar sobre el pueblo, al que se enseñorea del pueblo, ¿sí? A esto se refiere. Y también sobre las jerarquías. Por ejemplo, que en la iglesia hay uno mayor, o sea, en la iglesia católica sí hay jerarquías, sí, todavía están. En la iglesia cristiana no hay jerarquías. O sea, en la iglesia cristiana todos somos iguales, ¿sí? Todos somos igual. Dice la Biblia, ¿sí? Que antes del que quiere ser Señor, ¿qué tiene que ser? Servidor, ¿cierto? El que quiera ser Señor tiene que servir a los demás. Y el Señor no vino a ser servido, sino a servir. Entonces ahí está como la diferencia, ¿sí? En la iglesia cristiana todos somos iguales, no hay uno mayor, al contrario, el único grande es Cristo, ¿sí? En la iglesia, y así debe ser en su iglesia, ¿sí? A Cristo debe ser toda la gloria y no jerarquías. Y otra parte también tenían algo del gnosticismo. ¿Qué enseñaba el gnosticismo? De que el cuerpo es malo, ¿sí? El cuerpo es malo. Y no importa lo que usted haga con su cuerpo, usted puede fornicar, usted puede pelear, usted puede hacer lo que quiera, que no importa, que lo importante es su alma, ¿sí? Que su alma es la que va a estar en la presencia de Dios, y que lo que usted haga con el cuerpo no importa. O sea que allá se permitían inmoralidades sexuales, pero la Biblia condena grandemente esta práctica. La Biblia dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo, y dice la Biblia que el cuerpo no es para la fornicación y que Dios va a destruir
al que destruya su cuerpo, su templo. Mire, Dios es un Dios celoso. Dios nos habla muchas veces. El cuerpo, eso lo dice en el libro de Salmos. ¿Qué dice? Las viandas para el cuerpo, pero el cuerpo no es para la fornicación. Y si alguno está en pecado, dice la Biblia, no lo digo yo, versículo 16, ¿qué dice? Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué es lo que el Señor le hace llamado a la iglesia que está en inmoralidad? Arrepiéntase. ¿Sí? ¿Y qué es arrepentirse? Arrepentirse es darse la media vuelta, que si usted va por esta dirección, usted tiene que ir por la otra. Usted tiene que considerar cuál es su camino. ¿Sí? Voltee de la espalda su pecado, cambie el chip. Eso es lo que significa el arrepentimiento, cambiar de mente, cambiar de mentalidad. Arrepiéntese de corazón. O sea, es de la vuelta, voltee y cambie. Si usted va por el norte, ahora, ¿hacia dónde tiene que ir? Hacia el sur, el camino opuesto que usted está siguiendo. O sea, si no cambia el chi, si no cambia su mentalidad, seguirá en lo mismo. Y lo que el Señor dice es, arrepiéntete. Eso está mandando el Señor a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros, ¿sí? Estamos en un mal camino, hemos permitido la mundanalidad, hemos permitido todo esto. Arrepintámonos, es simple. Mira, actualmente en la ciudad de Pérgamo, no hay, bueno, en Pérgamo no, porque Pérgamo no existe. En la ciudad que reemplazó, que está en la parte baja de Pérgamo, no hay iglesias cristianas. Mire, ¿qué me da a entender todo esto? De que la iglesia no se arrepintió. O sea, cuando nosotros vemos que el Señor dice, si no te arrepientes, quitaré tu candelabro de su lugar. ¿Qué quiere decir? De que la iglesia no se ha arrepentido, que la iglesia continúa en pecado. ¿Sí? Por ejemplo, la iglesia de Esmirna. En Esmirna, la ciudad de hoy en día, Izmir, está todavía esta iglesia. O sea, el evangelio permanece, el evangelio continúa en esta ciudad. En Pérgamo ya no hay, en Pérgamo no hay cristianos, ¿sí? En la moderna ciudad, digámoslo así, ya no hay cristianos. Hay un grupo misionero que está trabajando para nuevamente abrir, pues, que se abran pues las puertas de una iglesia cristiana. Pero miren lo que es la desobediencia, lo que es desobedecer al Señor. Cuando el Señor manda algo, nosotros debemos obedecerlo, debemos amarlo con todo nuestro corazón, debemos dar todo por perdido, por basura, por servirlo a Él. Si nosotros a veces ponemos mal la mirada en las cosas de este mundo, en las cosas pasajeras, y no miramos lo eterno. Esta vida es pasajera. ¿Cuántos años vive uno? 70, 80, 90, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Eso no es nada en comparación con la eternidad, que es para siempre. ¿Vale la pena arrepentirse o no? Miren, nada en este mundo vale nuestra salvación. No hay nada más preciado que la salvación de nuestra alma, ni un hijo, ni un esposo. Nada es más importante en la vida que la salvación que Cristo nos ofrece para siempre. Por eso el Señor le dijo, el que no esté dispuesto a dejar padre, madre, hijos, no es digno de mí. Sí, porque ahí está nosotros. ¿Qué tenemos? ¿Qué ocupa? ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestra vida? Si Dios está por allá, sí. Así mismo, usted todos un día vamos a presentarnos delante de Dios. Dice versículo 16, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, Dios mismo va a encargarse. Por eso, si recuerdan al principio cómo se presentó Dios, en el versículo 12, que dice, yo soy el que tiene que... Lean, amados hermanos, en el versículo 12, dice, el que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Por qué se está presentando Él como el que tiene la espada? Porque Él, al principio, Él te exhorta, Él te habla, Él te llama, Él te hace el llamado, arrepiéntete, busca de Dios, te estoy dando tiempo. Pero si usted no obedece, viene la otra parte, la parte difícil, la parte del castigo, la parte de la corrección, la parte del juicio. Esa es ninguno de nosotros queremos que el juicio de Dios llegue a nuestra vida, pero si no obedecemos, ahí está claro. Y mire, yo quiero que vamos por favor a Números 31:8. Vamos a ver cómo fue que murió este hombre Balaam.
este profeta? ¿Cómo fue que murió? Números 31:8. Dios es paciente con nosotros porque nos ama. Dios nos da tiempo, Dios nos da oportunidades, pero llegará el momento en que si no te arrepientes, ¿qué dice? ¿Cómo murió Balaam? 31:8. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requén, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Entonces, ¿cómo fue la muerte de Balaam? A espada. A espada, a espada. Mire, ¿será casualidad que la Biblia, que el Señor se presenta como el que tiene la espada de dos filos? No es casualidad, nada es casualidad. Dios destruye a sus enemigos con la espada de su boca. Hoy la palabra de Dios es una espada que nos está diciendo: arrepiéntete, deja lo malo, no soy yo. ¿Sí? A mí me gustaría, siempre que predico, me gustaría no conocer, de pronto, yo le decía, lo pensaba hoy, qué bueno uno siempre predicar a un público que uno de pronto no sepa mucho sobre ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es la persona que yo de pronto quiero atacar a alguien, no, es Dios, es la palabra, y si es la palabra de Dios que nos habla, debemos obedecer. Sí, entonces mire cómo fue la muerte de este hombre Balaam. Dice: pelearé contra ellos. Dios está dispuesto a defender a su iglesia. Dios está dispuesto a defender a su pueblo, a su iglesia. Si hay alguien que viene a enseñar doctrinas falsas, doctrinas cerradas, Dios mismo pelea con el espíritu de su boca, que es la palabra de Dios. Amén. Dice, versículo 17: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sí? Miren, no nos hagamos los sordos. ¿Sí? Porque podemos salir de ese lugar. No, eso no era para mí, los hermanos no vinieron. Yo oré para que vinieran otros de los hermanos que no han vuelto, no están aquí. ¿Sí? Pero miren, si ellos no vinieron, digamos, yo libro mi responsabilidad y allá ellos con Dios. ¿Sí? Pero la palabra es ¿para quién? Para ustedes que vinieron hoy. ¿Sí? El que no vino, pues ya ellos allá con Dios. Pero ustedes y yo que estamos aquí, esa palabra es para nosotros. Y ya de nosotros depende escuchar o no escuchar. O la tomas o la dejas. ¿Cierto? Dios nos dice: te pongo en tu camino, dos caminos, está la vida y está la muerte, usted escoja. Si ya escoja usted hacia dónde quiere ir. Dice, continuamos el 17: al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Bueno, primero que todo, el maná escondido, ¿cierto? ¿Qué es el maná? El maná era el alimento que Dios le daba a su pueblo allá en el desierto, ¿cierto? Era algo así como unas hojuelas, era algo así, el maná. La Biblia le dice que en el arca del pacto habían 3 elementos. Uno de ellos era el maná. O sea, se reservó un poco del maná ahí en el arca. También ¿qué más se guardó ahí? La vara de Aarón y los 10 mandamientos. Y ellos estaban ahí guardados. El maná estaba escondido. Y también hay en un libro apócrifo, dice que Jeremías escondió del arca, la escondió un poco, ese maná, para cuando viniera el Mesías. Pero hoy en día, ¿quién es el maná? ¿Qué dice la Biblia en Juan? Yo soy el pan de vida. O sea, Jesucristo es el pan, es el maná. Y mire que hace un contraste. ¿Cuántos prefieren el banquete del Señor? O sea, yo quiero saber cuántos quieren ese banquete que nos habla la Biblia. Mire, la Biblia dice que no puedes participar de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios. Sí, existen 2 mesas, está la mesa de Dios y está la mesa de los demonios. No podemos participar de las dos, o somos de Dios o no somos, ¿sí? O somos o no somos. El Señor está diciendo: yo soy el pan de vida. El Señor tiene preparado para nosotros un mejor banquete, un mejor alimento que lo sacrificado a los ídolos. Usted depende, usted escoge qué es mejor. Es mejor lo sacrificado a los ídolos, es mejor el banquete de Satanás, que Satanás está a la mesa, o usted prefiere lo que Dios tiene para usted. Usted prefiere ese banquete espiritual que Dios le tiene a cada uno. Dice la Biblia, al que venciere le daré a comer
del maná escondido. Pero para eso debemos estar santificados, separados para Dios. Dios es un Dios santo y Él demanda santidad, santidad a Jehová. Y dice, le daré una piedrecita blanca. Miren, esa piedrecita tampoco se sabe con seguridad qué significa, sí, pero puede significar que en el tiempo antiguo se utilizaban dos piedras, una piedra blanca, una piedra negra. La piedra blanca en los juzgados. La piedra blanca significa absorción. Si usted es libre de culpa, entonces le mostraban la piedra blanca. Y si era condenado, el reo, entonces le mostraban la negra. Sí, debía llevar la culpa. Ese es uno de los significados. Otro, era una invitación. Una piedrecita blanca era una invitación. Un invitado, un hombre de mucho honor, tal vez, cogía la piedra, la partía a la mitad, escribía el nombre suyo y escribía el nombre de él. Cuando usted llegaba al banquete, aquella invitación especial, se unían las partes, ¿sí? Y si coincidía, usted está legalmente identificado, entre, siga el banquete. Esa es otra posibilidad, ¿sí? Y mire, que se relaciona mucho con eso. Dice, veámoslo allí, el versículo 17. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Qué ha prometido el Señor? Un nombre nuevo. Todos nosotros tenemos un nombre nuevo. Si hemos nacido de nuevo, y mire, y no es que Dios nos lo va a dar, no, Dios ya lo conoce, Dios sabe nuestro nombre. Y bueno, ¿y a qué se refiere ese nombre? Ese nombre se refiere a lo que usted significa para Dios, lo que Dios significa para usted. Ese es el nombre nuevo. Dios conoce todas sus características. Dios conoce a usted desde que se levanta hasta que se acuesta. Dios conoce sus luchas. Dios conoce sus tribulaciones. Dios sabe cuánto usted se ha esforzado por seguir a Cristo. Dios conoce cuánto usted se esfuerza cada día y a pesar de todo lo que venga, Dios sabe que usted ha permanecido fiel. Y por eso Dios tiene su nombre. Si usted todavía no sabe cuál es, no sabemos cómo Dios nos llama, pero Dios ya lo tiene. Si Dios ya tiene ese nombre nuevo para cada uno de nosotros. Yo le hago una pregunta, ¿vale la pena seguir a Cristo? ¿Vale la pena dejar el pecado por Cristo? ¿O es más importante el pecado que Cristo? De usted depende que escoge, si sigue a Cristo, si deja a un lado el pecado, lo malo, se aleja, o si sigue lo mismo, si sigue lo que el diablo le ofrece. Lo que el diablo ofrece es pasajero, es temporal, eso termina, llega a su límite, pero lo que Dios, dice la Biblia, que el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Entonces, mire, ese nombre no va a ser revelado a todos, no, ese nombre nos habla de ¿qué? De exclusividad. Es decir, que usted y yo somos escogidos, somos exclusivos para Dios. Sí, Dios, miren, no hay otro igual a usted. Para Dios usted es especial, para Dios usted es único, es exclusivo. Por eso le va a dar un nombre propio, que nadie más lo tiene. Este nombre es solamente suyo y lo va a conocer en ese día lo va a conocer en el día de las bodas del Cordero, el día del banquete. El Señor le va a entregar una piedrecita. Yo recuerdo que este mensaje ya lo había dado antes y yo para ese momento les di una piedrita pues con el nombre de cada uno y los hermanos, no sé si hay alguno de aquí, yo creo que no, ¿cierto? Yo les di una piedrita blanca y tenía el nombre y recuerdo que el hermano Edgar, él sí lo tenía y él se contentó, él dijo, yo le voy a guardar la piedrita. Yo por ahí todavía tengo una, sí, que yo escribí con el nombre de cada uno, pues para hoy no, lamentablemente no lo tengo, pero era como para representar, sí, que cada uno de nosotros, Dios nos va a entregar ese nombre nuevo. O sea, que esperemos, que anhelemos estar con Dios, anhelemos la presencia de Dios. Y ya para terminar, yo quiero que vamos a 2 de Corintios 6. Esta es la conclusión de este mensaje. 2 de Corintios 6, 14. Dice así, se los leo. Somos templo del Dios viviente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual
salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El Señor demanda de nosotros santidad. El Señor demanda, mire, el Señor nos ama tanto y nos cela con ese celo santo, que si nosotros no nos apartamos del mal, tristemente Él nos va a tener que desechar. Sí, el Señor espera por nosotros, pero si no lo aceptamos, si no nos apartamos del mal, Dios no es como muchos de nosotros, que hay parejas que se dan cuenta de que su pareja le es infiel y siguen con ellos, y siguen con ellos, y siguen con ellos, y mendigan amor, mendigan amor, mendigan amor, ámame, y hay personas que la otra pareja, la otra persona no los quiere, y sin embargo siguen mendigando amor, pero Dios llegará el momento en que no va más, ¿sí? O somos de Él o no somos. Estemos de pie, amados hermanos. Es un llamado a la santidad, es un llamado al arrepentimiento. Estemos de pie, por favor. Vamos a orar, si hay en este momento alguien que esta palabra le ha tocado y diga, sí, yo me quiero arrepentir, yo quiero cambiar de dirección.